Algunos de los cadáveres que se ven esparcidos por el campamento del coronel Kurtz al final de Apocalypse Now no eran de atrezo. Eran cuerpos humanos reales. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de Entre líneas. Hoy, las fuentes que hemos reunido no describen un rodaje, describen una guerra en sí misma. Vamos a desgranar cómo la demencia que se ve en la obra de Francis Ford Coppola, de 1979, fue un pálido reflejo de lo que pasaba detrás de las cámaras. Y para quien no tenga fresca la historia, recordemos que es una adaptación de El corazón de las tinieblas, pero ambientada en la guerra de Vietnam. Al capitán Willard se le encarga una misión clandestina: remontar un río hasta Camboya, para encontrar y, eliminar con extremo prejuicio al coronel Kurtz. Un boina verde que ha perdido el juicio y se ha montado su propio reino en la selva. Un viaje a la locura. Y lo fascinante es que el propio rodaje fue un viaje idéntico, casi suicida para Coppola. Pero lo más sorprendente es que esta película, este drama bélico épico y alucinatorio, estuvo a punto de ser algo radicalmente distinto. Totalmente, porque el guión original de John Milius no cayó primero en manos de Coppola. En 1969, quien iba a dirigirlo era un jovencísimo George Lucas. ¿George Lucas? ¿Y qué idea tenía? Pues una muy diferente. Lo concibió como una producción de bajísimo presupuesto, casi de guerrilla, y en un tono de comedia negra. ¿Comedia negra? Sí. Su idea era rodarla como un falso documental, cámara en mano, en 16 milímetros, y hacerlo en las zonas de combate reales de Vietnam del Sur, mientras la guerra todavía estaba activa. Espera, ¿quería meter a un equipo de rodaje en una guerra de verdad para filmar una comedia tan temeraria que, como es lógico, ningún estudio de Hollywood quiso ni oír hablar de ella? Normal. Al final, Lucas aparcó el proyecto para centrarse en una pequeña película espacial que tenía entre manos, y el guión acabó en el cajón de su amigo Francis Ford Coppola. Y ahí es cuando el proyecto se transforma. Pero claro, con una visión más grande vienen problemas más grandes. El primero, encontrar a alguien dispuesto a ser el capitán Willard. Fue una auténtica pesadilla de casting. El primer elegido por Coppola fue Steve McQueen. Una estrella descomunal en ese momento. Exacto. Pero McQueen puso dos condiciones: un salario de $3 millones, que era una fortuna, y la negativa rotunda a pasar meses en la jungla. ¿Cómo? ¿Y cómo pretendía rodar la película? Quería que rodaran todas sus escenas en Estados Unidos. Imposible. El viaje de Willard es la película. Tal cual. Así que le dijeron que no. Se lo propusieron entonces a Al Pacino, con quien ya había trabajado en El Padrino. Y Pacino también dijo que no. Se negó en redondo. Tenía pánico a enfermar en la selva. Ya le había pasado algo parecido y no quería repetir. La lista de noes siguió creciendo. James Caan, Jack Nicholson. Nadie quería embarcarse en aquello. Hasta que, desesperado, se decanta por Harvey Keitel. Y uno pensaría que por fin, problema resuelto. Pues para nada. De hecho, fue el inicio de uno de los problemas más caros del rodaje. Keitel llegó a Filipinas y estuvo filmando durante 6 semanas. 6. ¿Y qué falló? Que Coppola, al revisar el material, se dio cuenta de que se había equivocado por completo. No era un problema de talento. Era de enfoque. Exacto. Keitel le daba al personaje una energía demasiado activa, demasiado agresiva. Y Coppola comprendió que Willard no podía ser el motor. Tenía que ser un observador pasivo, un fantasma que absorbe la locura que le rodea. Los ojos del espectador. Justo. Y la intensidad de Keitel rompía esa idea. Así que tomó una decisión que hoy sería impensable. Despidió a su protagonista con casi 2 meses de rodaje ya hechos. Tuvo que volar de vuelta a Los Ángeles y llamó a Martin Sheen, quien, irónicamente, había sido una de las primeras opciones, pero lo había rechazado por problemas de agenda. Y en medio de todo este caos inicial, Coppola se permite un guiño, casi una broma privada. En la secuencia del ataque a la aldea con la cabalgata de las Valquirias, vemos a un equipo de noticias de televisión. Y el director de ese equipo, el que se gira y le grita a los soldados: «No miréis a la cámara», es el propio Francis Ford Coppola. Un momento de cine dentro del cine. Totalmente. Y el cámara que va con él es Vittorio Storaro, el director de fotografía. Es como si nos dijeran: detrás de la locura de esta guerra hay otra locura igual de grande, la de intentar filmarla. Y aquí es donde esa segunda locura, la del rodaje, se desata de una forma que nadie podría haber previsto. Lo que vino después hace que el despido de Keitel parezca una anécdota. Para empezar, el plan de rodaje. La idea eran 14 semanas.
14 semanas. Se acabaron convirtiendo en 238 días de filmación, Madre mía. repartidos a lo largo de 16 meses, y a eso súmale un detalle técnico que hoy nos parece de ciencia ficción. ¿Cuál? En Filipinas no había laboratorios para procesar el negativo de la película. Me estás diciendo que rodaban a ciegas. Literalmente, filmaban escenas complejísimas, con explosiones, cientos de extras, y tenían que enviar las latas con los negativos a Roma o a Estados Unidos. Y no veían los resultados hasta... Hasta una semana después, estaban creando una obra maestra visual sin poder revisar su trabajo sobre la marcha. Es una presión inconcebible. Y por si no fuera suficiente, la propia naturaleza se unió al caos. En mayo de 1976, el tifón Olga, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, arrasó la zona. Las fuentes varían, pero se calcula que destruyó entre el 40 y el 80% de los decorados. ¿Tuvieron que parar? 8 semanas, parón total para reconstruirlo todo. En ese punto, cualquiera habría abandonado. Es que para Coppola ya era algo personal. El presupuesto se había disparado de 12 a más de 31 millones de dólares. Tuvo que hipotecar su casa y su bodega en Napa para financiarlo él mismo. Su salud también se resintió, ¿no? Gravemente. Sufrió crisis nerviosas, se habla de al menos una convulsión epiléptica. Él mismo admitió que sentía que se estaba volviendo loco y que amenazó con suicidarse varias veces. La película lo estaba devorando. Y el entorno no ayudaba. Para nada. El Pentágono se había negado a colaborar. Así que Coppola tuvo que negociar con el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, para alquilarle sus helicópteros. ¿Helicópteros militares de verdad? Y que estaban siendo usados en una guerra de verdad. El gobierno de Marcos estaba en plena guerra civil contra insurgentes comunistas. Era habitual que, en mitad de una toma, los pilotos recibieran una orden por radio y se fueran. Se fueran a un combate real, a pocos kilómetros del set. Luego volvían y había que volver a pintarlos con las insignias americanas para seguir. Es como si la guerra real estuviera invadiendo el plató. Una locura. Es la metáfora perfecta del rodaje. Y esa confusión afectó a todos, hasta los más jóvenes. Por ejemplo, el actor que interpreta a Mr. Clean, el más joven de la tripulación, es un casi desconocido Lawrence Fishburne. ¿Que mintió sobre su edad para conseguir el papel? Dijo que tenía 16, pero en realidad solo tenía 14 cuando empezó a rodar. 14 años. Sí, y aquí viene lo extraordinario. El rodaje se alargó tanto que cuando por fin terminaron sus escenas, Fishburne ya tenía 17 años, la misma edad que su personaje. Maduró literalmente en medio de esa guerra ficticia. Y si la logística era un infierno, el factor humano llevó la situación a algo que nadie esperaba. Hablemos de Marlon Brando. Su llegada al set fue el catalizador del caos final. Había negociado un sueldo de $3 millones por 4 semanas de trabajo. Una barbaridad. Pero cuando por fin apareció, con meses de retraso, Coppola se encontró con 2 problemas gigantescos. El primero, su físico. Brando pesaba más de 130 kilos. Cuando Kurtz debía ser un soldado ascético famélico. Exacto. Y el segundo problema, Coppola admitió, sin más, que no se había leído ni el guión de la película ni la novela de Conrad. Perdona, ¿no sabía quién era su personaje? No tenía ni la más remota idea. ¿Y qué dijo Coppola? ¿No podía despedir a Marlon Brando? No, no podía. Así que detuvo la producción una semana entera. Una semana carísima. Se dedicó personalmente a leerle en alto a Brando pasajes de El corazón de las tinieblas. Increíble. Y al final fue el propio Brando quien tuvo la idea de afeitarse la cabeza y propuso improvisar casi todos sus diálogos. ¿Y el problema de su peso? ¿Cómo lo solucionaron? Fue una genialidad nacida de la necesidad. Decidieron vestirle de negro y filmarlo casi siempre en penumbra, con el rostro entrando y saliendo de la oscuridad. Y eso se convirtió en la seña de identidad del personaje. Le dio un aura de misterio inolvidable. Lo que era un problema se convirtió en una virtud. Pero la presencia de Brando también provocó tensiones enormes, sobre todo con Dennis Hopper. La relación entre ambos fue explosiva, ¿no? Vaya si lo fue. Hopper, que interpretaba al fotoperiodista, estaba, según se cuenta, en un estado de caos personal muy real, alimentado por drogas, y Brando despreciaba su comportamiento. Y la tensión estalló por un malentendido. Por una tontería. Brando estaba harto de que todo el mundo le recriminara no haberse leído el libro, la novela. Un día Hopper se le acerca y le hace un comentario sobre el libro, y Brando estalla. Pero Hopper no se refería a la novela,
No, hablaba de un libro de arte, pero el enfado de Brando fue tal que se negó a volver a compartir el plato con él. ¿Y cómo rodaron sus escenas juntos? No lo hicieron. Se rodaron en días diferentes. Primero uno, al día siguiente el otro. La hostilidad que se ve en pantalla es, en gran parte, genuina. Y si Brando representaba el desafío psicológico, Martin Sheen fue el coste físico y emocional. La escena inicial en el hotel de Saigón es muy potente. Y lo es porque mucho de lo que vemos es real. Esa escena no estaba en el guión. Fue una improvisación. Total. Sheen, que luchaba contra el alcoholismo, rodó la secuencia en su 36 cumpleaños en un estado de embriaguez real. Quería enfrentarse a sus demonios frente a la cámara. ¿Y el momento del espejo? No es un efecto especial. Rompió un espejo de verdad con el puño y se hizo un corte profundo. La sangre es suya. Es su propia sangre. El equipo quiso parar, pero Sheen, llorando y sangrando, insistió en seguir. La angustia es completamente auténtica. Y meses después, el estrés y el abuso del alcohol le pasaron factura. Le provocó un infarto casi mortal. Tuvo que arrastrarse casi 1 kilómetro por la selva para pedir ayuda. Y la producción se detuvo. Coppola no podía permitírselo. Ocultó la gravedad del estado de Sheen al estudio. Dijo que era un golpe de calor. Y mientras se recuperaba, utilizaron a su hermano, Joe Estevez, para rodar algunas tomas de espaldas. Hemos hablado de caos, tensiones, crisis de salud. Pero llegamos al punto donde la obsesión de Coppola por el realismo cruzó una línea ética de la que es difícil volver. Definitivamente. Para la secuencia en el campamento de Kurtz, el equipo de arte quería decorar el lugar con cuerpos para transmitir el horror. Y el encargado de producción contactó con un proveedor local que le aseguró que podía conseguir cadáveres reales de una escuela de medicina. Y compraron cadáveres humanos para usarlos como aderezo. Así es. Pero alguien del equipo se sintió incómodo y lo denunció. La policía filipina se presentó en el set. ¿Y descubrieron la verdad? Que el proveedor no trabajaba para ninguna facultad. Era un ladrón de tumbas. Eso es, escalofriante. La película ya no estaba imitando el horror, lo estaba importando directamente. La policía confiscó los pasaportes de parte del equipo y retiró los cuerpos. Se abrió una investigación criminal. La locura de la película se había vuelto peligrosamente real. Y no fue el único momento controvertido. El sacrificio del búfalo de Argua tampoco fue simulado. No lo fue. Era un ritual auténtico de la tribu Ifugao, que trabajaba como extra. El animal iba a ser sacrificado de todas formas para una de sus ceremonias. Coppola decidió filmarlo e integrarlo en el clímax, desatando una controversia que dura hasta hoy. Así que cuando volvemos a ver ese campamento final y sentimos ese horror tan visceral, tenemos que recordar que no todo era ficción. La famosa frase de Coppola en Cannes, mi película no es sobre Vietnam, es Vietnam, nunca fue tan literal. Desde Entre Líneas nos despedimos. ¿Qué otro aspecto de este rodaje demencial os ha dejado sin palabras? Contádnoslo en los comentarios. Y recordad que el canal cuenta con un área para miembros donde se puede acceder a contenido adicional y otras ventajas. Hasta la próxima investigación.